Bienvenidos, esperando que todos hayan tenido un buen fin de semana. Nos recontactamos nuevamente, le damos apertura a esta semana informativa, día lunes 18 de marzo, una semana que se perfila bien importante, sobre todo en lo que es, en lo nacional, el tema político-electoral. Elementos importantes que iremos pues señalando para todos ustedes. Este fin de semana precisamente sobre este tema hubo muchísima actividad y nuevos elementos que se van sumando sobre lo que es la organización del proceso, pero también elementos para el debate abierto y público y la expectativa sobre toma de decisiones que podrán conocerse probablemente esta semana. Muchas gracias por acompañarnos a partir de este momento. Les invitamos ya a que comiencen a contactarnos a través de la red social X, antes conocida como Twitter, para que puedan presentar y expresar planteamientos e inquietudes. Sobre todo siempre estamos canalizando elementos que tienen que ver con los servicios públicos en el país de diferentes regiones de Venezuela que nos sintonizan desde muy temprano en esta primera emisión. Bueno, comencemos a presentar los detalles de lo que más podemos jerarquizar de este tema político electoral. Bueno, si vamos a lo institucional, hoy comienza una jornada, hoy lunes 18 de marzo, de inscripción y actualización. Inscripción de nuevos votantes y actualización del registro electoral como tal, nacional e internacionalmente, es lo que ha dicho el organismo rector. En este caso, bueno, habría que establecer claramente sitios y direcciones que se han publicado en la página del CNE, donde podrán pues realizarse estas actividades. Muchos piensan que no son suficientes los puntos para la inscripción y la actualización de datos, pero bueno, es lo que ha dispuesto el órgano electoral en este sentido. Es probable que haya, según se ha dicho, pues en algunos casos, por el volumen de personas, movilidad, es decir, que aparezcan puntos móviles que puedan tener a funcionarios del Consejo Nacional Electoral para realizar este proceso. Por ello digo, quienes por ejemplo nos sintonizan fuera del país y que están pendientes de ello, que busquen la página para ver en cada una de las ciudades donde se encuentren. En el exterior básicamente son algunos sitios, en este caso es en esencia capitales de países, pero hay gente que no vive en las capitales y eso se le hace cuesta arriba. En fin, igual que aquí mismo en Venezuela, personas que no viven en las capitales, que son los sitios de concentración o en diversos municipios y tendrían que trasladarse. En todo caso, esta jornada que se inicia, jornada especial en el día de hoy, culmina el 16 de abril, es decir, casi un mes para poder realizar esto. Las personas que van o que se mudaron al exterior, las personas que incluso en el país han cambiado de dirección, deben reflejarlo si desean involucrarse y participar en el proceso electoral presidencial convocado para el domingo 28 de julio. Pero hay nuevos elementos, desde luego. Vamos a registrar que Nicolás Maduro el día sábado pues aceptó la postulación que surge de acuerdo al criterio de la dirección política del PSV de la consulta a las bases que se realizó pues la semana pasada. En este caso, luego, o la semana antes pasada, que se realizó esa consulta de base, que de acuerdo a lo expresado por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, culminó con una participación de 4 millones de militantes, que en su mayoría, casi de manera unánime, expresaron su punto de vista para que Nicolás Maduro se convirtiera nuevamente para la reelección en el candidato presidencial del partido del gobierno y de sus aliados, en este caso. Es un elemento importante allí. Maduro pues ofreció un discurso, hizo una serie de observaciones críticas sobre el comportamiento de la oposición, manifestó y evidenció seguridad de su triunfo el 28 de julio, en fin, elementos que se conocieron durante el fin de semana. Es importante entonces estar ahí pendientes. Esta semana, por cierto, a partir de este jueves 21 de marzo, comienza el proceso de postulación de candidatos. Jueves 1 de marzo
que culminará el jueves 21 de marzo, perdón, que culminará el lunes 25 de marzo. El gran nivel de expectativas se presenta sobre cuál será el candidato de la plataforma unitaria, este grupo de partidos políticos que en este caso pues han escogido en elecciones primarias del pasado mes de octubre a una candidata, María Corina Machado, que bien se sabe no puede inscribirse porque está ratificada su inhabilitación por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. En todo caso, ella sigue promoviendo la esperanza y la posibilidad de inscribirse. Sin embargo, ya daremos detalles de un mensaje que ofreció anoche a través de la red social X. En todo caso, bueno, comienza este proceso, como decíamos, a partir de este jueves ya conoceremos pues con detalles la formalización de quienes se inscriben. Mientras tanto, también se conoció, falta la formalidad oficial que deberá conocerse al parecer en el día de hoy, el Consejo Nacional Electoral en una sesión ofrecida o realizada, perdón, el pasado viernes en horas de la noche, decidió qué organizaciones políticas participan en el proceso para postular y cuáles no. En este caso, hay 34 organizaciones que han sido habilitadas, por llamarlo así, o han sido autorizadas para postular candidatos presidenciales y participar en el proceso del 28 de julio. Hay 16 que no pueden hacerlo. Esto seguramente va a provocar reacciones que de lo suyo ya comenzaron este fin de semana, porque hay organizaciones políticas que consideran que ha sido un error. Hubo una aclaratoria de una de las rectoras del Consejo Nacional Electoral, Jaime Noguera, donde decía que, bueno, se tomó la decisión, que asumía la responsabilidad, pero que había organizaciones políticas que no habían cumplido con lo que son los pasos necesarios para mantener la posibilidad de participar en los procesos electorales venezolanos. Pendientes entonces en ese sentido. Entre ellas el MAS, por ejemplo, que pues no va a poder hacerlo, a menos que haya un plazo que establezca el CNE posteriormente. Quedan dos tarjetas para aquellos que piensan involucrarse en el proceso y votar el 28 de julio cuando se determine el candidato de la plataforma unitaria. Las tarjetas son, hasta ahora, sin embargo, hay una impugnación que hace este señor Ratti, que siempre aparece cada cierto tiempo. Las tarjetas son la de la Mesa de la Unidad Democrática, que creo es la tarjeta de la manito, aquella que decía unidad, y la del Partido Un Nuevo Tiempo, cuyo dirigente máximo es Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia. Hay otras tarjetas que tal vez pudieran en ese sentido utilizarse, pero esto va a provocar seguramente un debate bastante intenso. Es mucha la información que hay sobre el tema electoral. Decíamos que anoche María Corina Machado presentaba un mensaje al país donde pedía a sus seguidores serenidad y confianza, tranquilidad, que anunciará una decisión, pero que no la podía decir todavía. Todo apunta a que en algún momento, tal vez antes del 21 o sobre el 21 de marzo, pueda decir algo, ¿no? Lo que se supone, y estos son solo conjeturas y especulaciones, es que los factores de la plataforma unitaria y ella, que es la gran electora, se hayan puesto de acuerdo para escoger una persona que además acepte, porque hay algunos nombres que han surgido que no están esos nombres en disposición de participar como la alternativa u opción de la oposición, en este caso, que gira alrededor de la plataforma. Entonces, bueno, veremos. También decía que contaba con un apoyo mayoritario, que había un rechazo del 80% hacia la figura de Nicolás Maduro, que lo derrotaría electoralmente, pero insistía en que habló de traiciones, en fin, pero también señalaba que haría un anuncio. Bueno, estaremos desde el punto de vista informativo pendientes de cuál será el anuncio para ofrecerlo a ustedes en su momento, ¿no? Así que bueno, y hay otras noticias en el plano político-electoral que están allí pendientes. El debate del día de hoy será interesante sobre la participación de unos partidos y de otros no. En fin, la plataforma unitaria, por lo demás, este fin de semana también denunciaba que había irregularidades en el cumplimiento del cronograma electoral. Y eso, de acuerdo al criterio de la plataforma unitaria, burla de alguna manera lo que se estableció en los acuerdos o en el acuerdo de Barbados.
en este caso. Es un tema que también ha tenido y tiene repercusión internacional porque también se conocieron otras opiniones de exhortación, de invitación a que no se desvíe la ruta establecida en el Acuerdo de Barbados para la realización de los comicios del 28 de julio. Bueno, seguimos porque hay unas cuantas informaciones más en lo nacional e internacional. Sigue revelándose datos de la encuesta de condiciones de vida. Por ejemplo, fíjense estos dos, que impresionan. Por un lado, solamente de acuerdo a la investigación, el 1% de los venezolanos tendría acceso a crédito bancario con la utilización de tarjetas, que son montos muy bajos. Solo el 1%. Pero también solo el 1% tiene cuentas bancarias de ahorro o cuentas corrientes. Solo el 1% de la población. Prácticamente estarían desaparecidas. Eso invita a pensar de que es necesario tomar decisiones para que los venezolanos puedan tener acceso a un crédito, ya sea para remodelación de viviendas, construcción de viviendas, claro, o compra de viviendas, incluso compra de automóviles, y eso está cuesta arriba, y en montos en todo caso muy altos y con intereses significativos. Eso surge, digo, por la encuesta de condiciones de vida. Vamos con información de sucesos, viene de Colombia, es la condena de un miembro prominente del Tren de Aragua. Esta banda criminal fue condenado en Colombia a 26 años de prisión por homicidio y una serie de delitos adicionales. De apellido Guedes, Mayella, alias Mayella era su apodo, algo así como Jetber Guedes, y bueno, reconoció los delitos cometidos. En el plano internacional hay muchas cosas. Putin, no es sorpresa, gana las elecciones, de acuerdo a los datos oficiales, con un 87.5% a su favor. Gobernará entonces hasta el 2030. Protestas hubo ayer, detenidos hubo ayer, y en lo internacional se habló el mediodía de Putin, algo así, y en diferentes países donde había centros electorales para el ejercicio del voto, se presentaron en volumen grueso personas disidentes, personas que están en desacuerdo con el gobierno de Putin a votar, pero a votar nulo. Bueno, él también en horas de la noche, hora de Moscú en este caso, ofreció declaraciones a algunos medios de comunicación, a algunos periodistas que son afines en realidad, para decir que, bueno, y se refirió a Ucrania, la OTAN ya tiene tropas allí. Habló de nuevo de la Tercera Guerra Mundial, alto peligro. Y también que el disidente fallecido Navalny, pues él había dispuesto un canje. Lo que pasa es que murió Navalny en esa inhóspita prisión casi en la Siberia intrincada y fría. Lo cierto es que, bueno, Putin será presidente nuevamente. Al final de su mandato estaría en el ejercicio de 30 años en el poder. Bueno, seguimos. Colombia. Anuncia Petro que se suspende el cese bilateral al fuego con las disidencias de la FARC por incidentes que hubo en 3 departamentos, en Nariño, en Cauca y Valle del Cauca. Un ataque a poblaciones indígenas, aborígenes. Esto trajo pues la molestia y se activan de nuevo las Fuerzas Armadas y también la policía para enfrentar a estas disidencias de la FARC que atacaron y dejaron heridos porque querían llevarse a la fuerza a un muchacho indígena para reclutarlo e incorporarlo a sus filas. Bueno, tenemos desde Cuba protestas en buena parte o en casi todo el país por el tema de la luz, los apagones terribles y el tema de la comida. Dificultades para alimentarse tiene el pueblo cubano. Protestas este fin de semana en Cuba. Y desde los Estados Unidos, para muchos, así fue calificado, lamentable discurso de Donald Trump, donde habló de baño de sangre. Imagínense esto, fue el concepto utilizado, si no ganan las elecciones del mes de noviembre. Trataron de enmendar el capote, como dicen, pues algunos dirigentes del Partido Republicano, diciendo que no, que es lo que se refería a la economía, que no está hablando de un baño de sangre. Pero dijo cosas muy duras, cosas terribles para muchos estadounidenses, como que dará la libertad a los que están presos por el ataque al Congreso, insultó de manera inusitada a Joe Biden, dijo que los inmigrantes en buena medida no eran personas, bueno, dijo las peores cosas en un
discurso que está utilizando en su campaña electoral, repito, para muchos realmente deplorable. Pero ya hablar de baño de sangre, eso tuvo repercusión mundial. Bueno, deportes. Bueno, varias cosas, ¿no? Una, se celebró el maratón de la Corporación Andina de Fomento, lo ganó el argentino David Rodríguez, eso fue en Caracas. En la, digamos, clasificación masculina, en la femenina ganó la colombiana Lina Pantoja. Hubo buena participación de los atletas venezolanos. En el fútbol tenemos que ayer el Barcelona triunfa 3-0 ante el Atlético de Madrid en su propio campo, en el Civitas Metropolitano de Madrid. Bueno, desplaza al Girona del segundo puesto en la Liga, que encabeza el Real Madrid con cierta holgura, con 10 puntos de ventaja. En este caso, o 9 ya, porque al superar al Girona, el Girona pierde, como dije, con Getafe, que al tercer lugar. El Athletic de Bilbao ganó, desplaza al Atlético de Madrid, que cae de la zona de UEFA Champions. En fin, interesante la Liga Española. Bueno, hubo ayer partido de cuartos de final entre Manchester United y Liverpool. Bueno, el Manchester derrotó en un partido muy, muy intenso en el minuto 121 al Liverpool, algo que muchos no imaginaban, 4-3, y clasifica a las semifinales de FA Cup, que es un torneo paralelo a la Premier League de ese país. También tenemos en fútbol que el equipo venezolano, la Selección Nacional de Fútbol, la Vinotinto, se enfrenta en un amistoso este jueves en la ciudad de Miami, en el Shea Stadium, a la selección de Italia. Partido interesantísimo, que transmitirá Televen, por cierto, y a posteriori tendrá el 24 partido con Guatemala. Bueno, y hay otras notas. En tenis, Carlos Alcaraz gana el Master 1000 de Indian Wells en California, derrota a Daniil Medvedev. Y bueno, también tendremos algo sobre la participación de los venezolanos en los entrenamientos de primavera de las Grandes Ligas.